Hola, muy buenos días. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar nuestro culto y esta es solamente la parte de la predicación. La recomendación es que sigamos el orden de culto como lo hemos venido haciendo, y la predicación va a estar como ha estado en otras ocasiones en el internet, a través de YouTube, a través de Facebook. Así es de que el día de hoy, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 20, versículo 27. En este día quiero hablar un poquito acerca del consejo de Dios. Como a veces no tenemos el conocimiento necesario o el conocimiento completo de la palabra de Dios. Y esto nos lleva a irnos a algunos extremos. Hoy en Hechos capítulo 20, versículo 27 dice el apóstol Pablo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La palabra todo es muy importante, y sobre todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que él quiere que sepan cuál es todo el consejo de Dios. No ignorar la palabra de Dios, nos dice, porque a veces solo conocemos parte del consejo de Dios y podemos llegar a un desequilibrio. Si solo vemos una parte o el lado A, nos faltaría ver el lado B. Por ejemplo, cuando solo se enfatiza en la humanidad de Cristo, se olvida de la divinidad de Cristo. Y todos sabemos que Jesucristo o Jesús tuvo esas dos partes, tanto la divinidad como su humanidad. Y se cae en el error, como lo llegaron a hacer algunas sectas, como son los testigos de Jehová, que solamente hablan de la humanidad de Jesús. Solo vieron la humanidad de Cristo y dejaron a un lado su divinidad. Por más de 1500 años, la Iglesia Católica enseñó que hay que hacer voto de pobreza, que eso era indispensable para agradar a Dios. Ellos tomaron un versículo que dice que qué difícil es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Por eso dijeron: vamos a hacer un voto de pobreza, y ellos enseñaron solamente el lado A. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, o que intentamos conocer la palabra de Dios, debemos de ver toda la palabra, tanto el texto como su contexto, para que podamos tener ese consejo de Dios completo, esas dos partes que ponen en equilibrio a la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo unos tiempos difíciles, donde en algunas denominaciones o en algunas sectas se han ido hacia los extremos. Vemos que desde el tiempo de Jesús encontramos a hombres que se fueron a unos extremos, como fueron los fariseos. Entonces vamos a tratar de hablar un poquito acerca de esto, para encontrar el verdadero equilibrio, porque la palabra de Dios es equilibrada, la palabra de Dios es completa. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de esto. El problema no son las riquezas, como les decía hace un momento, que la Iglesia Católica había enseñado por más de 1500 años ese voto de pobreza. Es más, cuando los reformadores llegaron a escuchar la palabra de Dios y tuvieron un encuentro con Dios, ellos también enseñaron este voto de pobreza. San Francisco de Asís tuvo un encuentro con Cristo y desechó la herencia de su padre, que era rico, era un gran mercader, porque ellos pensaban que ser pobre era un requisito para acercarse a Dios, porque de los pobres es el reino de los cielos. Pero esto es solo una parte, vamos a decirlo así, es una parte de la verdad. Pero también en la palabra de Dios podemos encontrar a hombres de dinero. Dios
Dios bendijo grandemente a Abraham. Abraham era un hombre rico. Job era un hombre rico. David fue un hombre rico. Salomón fue un hombre rico. Y fueron hombres que agradaron a Dios. Entonces vamos a ver esas dos partes que a veces se llegan a infiltrar, esos extremos dentro de la iglesia. Se llegan a infiltrar esas cosas como esa teología de la prosperidad, que hoy está haciendo mucha mella dentro de la iglesia. Y también, ¿por qué no? Hay que decirlo, que también hay algunos hermanos pastores que tal vez dicen que ellos no predican la doctrina de la teología de la prosperidad, pero se sirven de ella para obtener ganancias deshonestas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ahí en Hechos, el apóstol Pablo escribió: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hoy en día estamos viendo el otro lado de este evangelio de la pobreza. Y este es el evangelio de la prosperidad, el otro extremo. Porque afirma que las riquezas son señal de que estás bien con Dios. Y si no eres rico y no tienes dinero, entonces estás mal con Dios. Yo tristemente he escuchado a algunos pastores que esto piensan. No vamos a decir nombres, ¿verdad? Los predicadores de la pobreza y de la prosperidad usaron la misma Biblia. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Quiénes tienen la razón? ¿Los predicadores de la pobreza o los de la prosperidad? Los dos tienen la razón, pero están equivocados, porque esto es una media verdad. Y una verdad a medias es una mentira, porque ambos son extremos y en medio hay un equilibrio o balance. El equilibrio es el que te mantiene de pie, y el desequilibrio es el que te hace caer. Pongamos un ejemplo. Muchos de nosotros hemos visto a los equilibristas. Cuando tienden una cuerda de un extremo a otro, puede ser de un edificio a otro, puede ser de un punto a otro, pero a una altura. Lo que ellos normalmente utilizan es una especie como de bastón que les hace mantener el equilibrio. Si se tienden hacia un lado, lo más seguro es que van a caer. Si se tienden al otro, lo más seguro es que van a caer. Ellos tienen que equilibrarse, y la palabra de Dios es equilibrada. Debemos siempre de leer el texto y su contexto para que la Biblia nos dé el verdadero significado. El apóstol Pablo procuraba en todo momento hacer esto. La pobreza puede ser una maldición o juicio por la desobediencia a la palabra de Dios. Lo encontramos allí en Proverbios 13:18. La pobreza y vergüenza tendrán el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra, dice Proverbios. Si tú desprecias el consejo de Dios, entonces te irá mal. En Deuteronomio capítulo 28, todo ese capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 44 y más, nos hablan acerca de para quienes son las bendiciones, pero también para quienes son las maldiciones. Aquí están las bendiciones y del otro lado las maldiciones por no obedecer a Dios. Deuteronomio 45 en adelante nos dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas sus cosas. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti,
con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo del hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Aquí encontramos unas palabras muy hermosas de parte de Dios, pero también muy fuertes. No solamente cuando te va bien, porque muchas personas piensan que cuando te va bien es porque estás siendo bendecido por Dios. También Satanás bendice. Pero cuando un hijo de Dios, cuando una persona que conoce a Dios no está obrando adecuadamente, también le puede ir mal. Puede tener carencia, puede tener pobreza, puede tener enfermedad. Pero todo esto le sirve para volver nuevamente sus ojos al Señor y reconocer quién es Él y quién es Dios, cuál es su lugar del Señor. Por eso debemos de ser equilibrados en todo. La pobreza puede ser una maldición, pero también puede ser una corrección de parte de Dios. A nosotros se nos ha dado la palabra de Dios y sabemos que cuando guardamos todos los estatutos y los mandamientos de Dios, nos va bien. En Santiago capítulo 2 versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate aquí tú en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Desafortunadamente, nosotros muchas ocasiones hemos hecho esto que dice la palabra de Dios. Tratamos a las personas por sus apariencias. Y dice un dicho: como te ven, te tratan. Pero hay personas que no por el hecho que anden mal vestidos, tal vez porque nosotros el buen vestir decimos es traer un traje, pero hay personas que andan bien vestidas, pero que nosotros no lo consideramos así. ¿Por qué? Porque traen vestimentas de sus lugares de origen, que traen un calzón de manta y una camisita de manta, y ya eso decimos que es mal vestido o andrajoso, cuando para ellos es una vestimenta honrosa. Y muchas veces tomamos más en cuenta a la persona que viene de traje que a la persona que viene vestida sencillamente. Tengamos mucho cuidado en omitir o emitir más bien un juicio con estos hermanos. Dice aquí la palabra de Dios y escribe el apóstol Pablo: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Tengamos mucho cuidado en hacer ese tipo de distinciones. Debemos de ser equilibrados. El apóstol Pablo siempre procuró que sus discípulos conocieran de la mejor forma el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es completo, no es solo una parte. Hoy en día escuchamos a esos hombres que se dicen ser profetas y que andan de iglesia y en iglesia tendiendo su manto profético, pero solamente lo hacen para obtener ganancias deshonestas. La palabra de Dios es una y los profetas de Dios son uno. Cuando se habla en el libro de los Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas formas a través de los profetas, hoy ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo fue el que nos dio este evangelio que nosotros debemos de conocer. Hoy los profetas que se dicen ser profetas
si solamente hablan la palabra de Dios, porque muchos de nosotros los pastores que predicamos la palabra de Dios deberíamos de considerarnos profetas, pero no como aquellos que utilizan este grado, por decirlo así, para tener ganancias deshonestas. Muchos de ellos predican esa teología de la prosperidad. Y hoy en día hay iglesias muy llenas que están predicando esa prosperidad, que si eres hijo de Dios te debe de ir bien. Si eres hijo de Dios debes de parar de sufrir. Cuando la misma palabra de Dios nos dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que debemos de luchar, pero que debemos de persistir, pero que debemos de ser seguidores de Jesús. Y si conocemos la vida de Jesús, podemos ver que no en todo tiempo le fue bien. Él sufrió, Él padeció, Él pasó hambre, Él no tenía dónde recostar su cabeza. Pero así como hubo hombres como Jesús, como Pablo, también hubo hombres en la Biblia que tuvieron el dinero. El dinero no es malo, siempre y cuando sepamos cómo podemos ocuparlo. El apóstol Pablo, cuando le instruye a su consiervo Timoteo, le dice allá en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz sobre el evangelista, cumple tu ministerio. Qué palabras tan tremendas encontramos aquí, pero tan claras. El apóstol Pablo estaba instando, estaba instruyendo y estaba diciendo eso que hoy en estos días se está cumpliendo. Que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, que no les gustará la sana doctrina, que teniendo comezón de oír, ¿a quién no le gusta que te va a ir bien? ¿A quién no le gusta que todo va a estar mejor? Que va a haber salud, que va a haber prosperidad, que va a haber amor, que vas a tener buenos negocios, que tu situación financiera va a cambiar. ¿A quién no le gusta todo esto? Aún a nosotros los pastores, obviamente que nos gusta. Pero debemos de ser lo suficientemente sabios y saber que las cosas que a veces traen a nuestra vida algún problema, alguna necesidad, alguna carencia, son para enseñanza nuestra. Y no todo va a ser amor y prosperidad, como predican muchos. He escuchado de hermanos que han escrito libros de que te dan pasos a seguir para que todo te salga bien, porque tú eres hijo del rey. Cuando los únicos pasos que debemos de entender, comprender y conocer están en la palabra de Dios. No hay ningún otro libro que a nosotros los hijos de Dios nos pueda instruir y nos pueda llevar al reino de Dios. Esto, queridos hermanos, que estamos pasando, esta pandemia, esta situación de falta de trabajo, de falta de economía, va a pasar, es temporal. Pero viene un tiempo
donde el Señor nos va a tener mucho mejor. Pero no es aquí. Definitivamente no es aquí. Tal vez aquí en la tierra podamos tener algunas comodidades, y qué bueno si Dios nos las provee, qué bueno. Son una bendición, pero esa bendición la debemos de llevar a los pies del Señor para que sea de beneficio para el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. No podemos irnos a un extremo, porque una verdad a medias, como vuelvo a repetir, es una mentira. Debemos de ver esa sana doctrina, ese consejo de Dios completo. Por eso es que el día de hoy, hermano, yo te invito a que leas la Biblia, a que te instruyas, a que no seas un ignorante en las cosas de Dios. A fin de cuentas, fuimos llamados para ser siervos del Señor. Fuimos llamados para hacer crecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es nuestra comisión. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si tú habías pensado en otra cosa, hermano, a lo mejor estás mal. Pero el propósito de Dios es hacerte crecer. El propósito de Dios es que prediques su evangelio. El propósito de Dios es que te parezcas cada día más a Jesús. Y esto te lo digo a ti, querido hermano, pero también a ti, querido oyente, persona que me estás escuchando, que no habías escuchado del evangelio de Jesús. El Señor te está llamando el día de hoy. El Señor está tocando tu vida para que vuelvas tu rostro hacia Él, para que puedas obtener esa promesa de vida eterna y de salvación. Para eso fue creada la humanidad, para agradar a Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No es tener lujos, no es tener muchas cosas que solamente el mundo da. Y si te las llega a dar el Señor, gloria a Dios, porque son parte de su bendición. Hermano, oyente, te invito a que escudriñes las Escrituras. El Señor Jesucristo nos lo dijo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Hoy el Señor te está invitando a gozar, a ser parte de su familia y de esa vida eterna. Debemos de escudriñar la palabra de Dios y de escudriñarla bien, de no ser extremista, de no irnos hacia todo lo bueno, puras bendiciones, pero las maldiciones no, la enfermedad no. Todo guarda un santo equilibrio. Dios hizo al mundo en un perfecto equilibrio, y nosotros debemos de predicar la palabra de Dios equilibradamente. Te invito, hermano, te invito, oyente, a que medites en la palabra de Dios. Hoy el Señor te está llamando. Que el Señor te bendiga y que el Señor sea contigo y con toda tu familia.